puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo viví. Bien, le agradecemos nuevamente por acompañarnos en este estudio, en esta serie de estudios en cuanto a el alcohol, vino fermentado en la escritura y la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ello? Así es que vamos hoy por el tema número 7. Número 7, vamos a ver los métodos de preservación. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque, bueno, muchos de los argumentos que la gente dice a favor del alcohol o del vino es precisamente que pues no tenían métodos de conservación, solamente a través de estos métodos de fermentación, ¿verdad? Era como se conservaba el jugo de uva, y lo cual es vino fermentado alcoholizado. Y vamos a ver que no es así, ¿verdad? Eso lo hacían en referencia para tratar de justificar y usan argumentos como por ejemplo en la Cena del Señor diciendo, bueno, la cosecha en tal región, ¿verdad? En la región donde Jesús participó de la cena, se levanta en tal fecha, ya habían pasado tantos meses, entonces no pudo haber tenido jugo de uva natural porque no había métodos de preservación para conservarlo, el jugo de uva fresco, entonces debió haber sido forzosamente vino alcoholizado, vino fermentado. No, no es así. De hecho, tenían muchos y muy buenos métodos de conservación las personas en esos tiempos para conservar lo que son frutas, verduras, cereales, jugos, como es uno de ellos el vino, que es el jugo de uva sin fermentar, y el jugo de uva fermentado, ¿verdad? Licores, que también había en esos tiempos. Vamos a métodos de conservación, no nos toca ver ese tema. Y síganos en este video. Lo vamos a seguir separando, ¿verdad? En videos de más o menos una hora para que no se haga muy pesado. Es mucha información, pero creo que es necesaria para que usted pueda llegar a una conclusión correcta en cuanto a este tema. Vemos que las personas en la antigüedad, vamos a ir viendo, que las personas en la antigüedad tenían métodos muy buenos para preservar el grano, los granos, ¿verdad? Las frutas, vegetales y vinos. Uno de los escritos más detallados en cuanto a estos diversos métodos de conservación de diferentes regiones es Columela, en su Agricultura, o la verdad de la agricultura y árboles. Discute en este libro, escritor, ¿verdad? Antiguo, hablando en cuanto a agricultura, discute varios métodos para preservar, por ejemplo, lechuga, cebollas, manzanas, peras, bayas, ciruelas, vino sin fermentar y obviamente vino fermentado también. Métodos de conservación, métodos de preservación de estas cosas, ¿verdad? Y más, pero por mencionar algunos ejemplos. Esta información debe hacernos abandonar el error de que era imposible para las personas en la antigüedad conservar el vino sin fermentar, o sea, el jugo de uva, que es un argumento que generalmente sale cuando se habla con las personas que quieren justificar el uso de vino alcoholizado durante la Cena del Señor, diciendo que pues no tenían métodos, los medios para poder conservar sin fermentar el jugo de uva. Y dicen inmediatamente, apenas tenían el jugo de uva, empezaba a fermentar inmediatamente y se hacía rápidamente el vino alcoholizado, el vino fermentado. Tampoco es cierto, lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Ok? No era así como lo plantean, ¿verdad? En este punto de método de preservación vamos a ver varios puntos. Primero vamos a ver, número 1, el método o algunos métodos que tenían ellos para preservar o conservar las frutas sin que se pudrieran, sin que
se descompusieran, sino que duraran mucho tiempo para que ellos pudieran estar comiendo esas frutas o alimentándose de esas frutas, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo desde su recolección, desde que recolectaron todas estas frutas o la cosecha. Luego vamos a ver en el segundo punto los diferentes métodos que tenían ellos para preservar o conservar el vino o el jugo de uva sin fermentar. Que vamos a ver 4. Número 1, hirviéndolo. Número 2, una gentil presión y filtrado. Número 3, manteniéndolo en un lugar fresco. Y número 4, por fumigación. Luego vamos a ir a la creación y preservación de vinos fermentados, que va a ser la elaboración, problemas con la conservación, con la creación. Primero, problemas con la elaboración. ¿Qué se necesita para elaborar un vino fermentado? Para que realmente sea vino fermentado y no que se detenga su fermentación o que se eche a perder haciéndose vinagre. Problemas que tenían para poder conservar el vino en un estado óptimo, ese vino fermentado. Era muy complicado, lo vamos a ver también. Y no es lo mismo, vamos a terminar con este tercer punto, no es lo mismo fermentación que destilación. Y vamos a dividirlo en 2 videos. El primer video vamos a tratar método de preservación de frutas y preservación de vinos en fermentar. Y en el siguiente video, video número 8, vamos a ver creación y preservación de vino fermentado. ¿Ok? Según desde el punto de vista de historiadores de la época, ¿verdad?, que hablaban de estos temas. Vamos primero al método de preservación de frutas. ¿Cómo mantenían las frutas ellos, los cereales, las verduras, para poder para comer más adelante? A pesar de que ellos no tenían frigoríficos, ¿verdad?, refrigeradores como nosotros, aún así tenían métodos para conservarla. Y vamos a hablar de este mismo personaje porque es un escrito muy importante de Columela, que se cree que nació en el 4 antes de Cristo y murió aproximadamente por el 70 después de Cristo. Entonces es de la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, donde estos métodos estaban en vigencia. De hecho, se registran estos métodos por este naturalista estudioso llamado Columela. Dice, describe en primer lugar un método utilizado para conservar bayas y ciruelas. Aquí voy a hablar primero de otras cosas antes de entrar a las uvas, ¿verdad? Y al jugo de uva. Entonces, para que vea que tenían muchos métodos para conservar no nada más las uvas, sino también otras cosas como bayas y ciruelas. O las berries, ¿verdad?, como le llaman en inglés, y las ciruelas. Dice, las bayas que usamos en lugar de aceitunas, también la ciruela silvestre y la ciruela de color onix, deben recogerse cuando aún están duras y no muy maduras. Sin embargo, no deben de estar demasiado verdes. Tenían un punto óptimo para poder recogerlas y poder preservarlas y almacenarlas. Entonces, no deberían de estar muy verdes, pero tampoco deberían de estar muy maduras. Luego deben secarse durante un día a la sombra. Después de recogerse, se ponían a la sombra durante un día. Luego se deben de mezclar vinagre y mosto hervido hasta la mitad o un tercio de su volumen original y verterlo en el recipiente que contienen las bayas o las ciruelas. Entonces, se secaban durante más o menos un día a la sombra, que ellos se ponían en un recipiente y a ese recipiente se le ponía o se le llenaba hasta la mitad vinagre y mosto hervido. O sea, jugo de uva hervido. Hasta la mitad o un tercio de su volumen original y verterlo en el recipiente que contiene las bayas o ciruelas. Pero será necesario agregar un poco de sal para que no haya gusanos u otra forma de vida animal pueden ser que se pueden generar en ellos. Entonces se cortaban las ciruelas y las bayas no verdes, no muy maduras, en un estado específico. Se ponían en un recipiente y a ese recipiente se bañaban esas bayas y ciruelas con vinagre mezclado con mosto hervido y un poco de sal. Luego, obviamente, se sellaban y se tenían ahí, se conservaban por bastante tiempo para que ellos pudieran estar comiendo, aún después de la cosecha, bayas y ciruelas. Vamos a la conservación de las peras. El mismo escritor, Columela,
del 4 al 70 después de Cristo, vuelve a explicar, pero ahora en cuanto a las peras, dice, antes de que las peras estén maduras, ¿verdad? Dice, pero cuando ya no estén del todo crudas, examínenlas cuidadosamente para asegurarse de que estén sanas y libres de imperfecciones o gusanos. Entonces, las peras se tenían que examinar, que no llevara gusanos o animales ahí. Luego colóquelas en una vasija de barro que haya sido tratada con brea. Luego llenarlo con vino de uva, pasas o mosto hervido hasta 1/3 de su volumen original. Vemos que el líquido para conservar, al menos en estas dos primeras que se nos ha dicho, el líquido que ayudaba a conservarlas sin que se pudrieran o preservarlas, las bayas, las peras, ¿verdad? En este caso, era el mosto hervido. Entonces se sumergían, que toda la fruta quede sumergida. Luego pongo una cubierta en la parte superior. Y como les decía, que en las bayas y las ciruelas se sellaba, ¿verdad? Se ponía un sello alrededor, se tapaba, se cubría para que no tuviera entrada de animales o cosas así. Se sellaba herméticamente. Dice enyesarlo, ¿verdad? O esto, poner una plasta, ¿verdad? Alrededor, bien sellado, para que no entrara ni saliera nada de aquel recipiente. Y el líquido que ayudaba a preservar era el mosto hervido, el que ayudaba a conservar junto con el vinagre y con la sal. Vamos a la siguiente, eso en cuanto a las peras. Otras formas de preservación de este mismo autor. Continúa explicando que en lugar de mosto hervido, algunas personas usaban agua con miel. Entonces, en lugar de utilizar mosto hervido, utilizaban el agua con miel de abeja o agua con cera de abeja para conservar las frutas. Comenta y dice lo siguiente en azul: tal es la naturaleza de la miel que controla cualquier corrupción y no permite que se propague. Todos sabemos que la miel de abeja tiene, de hecho, en sí propiedades, ¿verdad? Para que controla infecciones, controla ciertas enfermedades, ¿verdad? Por las sustancias que vienen en la miel. Entonces, otro método que utilizaba, nos dice este escritor, ¿verdad? Historiador, que era que la gente usaba la cera de abeja para conservar las frutas, o usaban agua con miel. Y esto es muy similar, no sé si usted ha visto algo similar que se usa, pero lo venden en México, que son las manzana caramelada, ¿verdad? Unas manzanitas rojas, ¿verdad? Que están cubiertas de azúcar todo alrededor, ¿verdad? Los bañan en azúcar, los sellan la manzana en azúcar. Bueno, hacían algo muy similar, pero en este caso lo ponían en agua con miel o con cera de abeja, recubrían esas frutas y para que se preservaran por bastante tiempo. También nos dice otro método utilizado, también en el mismo libro de agricultura. Dice: otro método utilizado consistía en colocar la fruta en un barril entre capas de aserrín. ¿Verdad? Ponían aserrín y entre capas iban poniendo fruta, aserrín, fruta, aserrín, fruta, aserrín. Estaba lleno, su tapa se sellaba cuidadosamente con arcilla espesa, con barro de alfarero amasado. Con el barro se sellaba la tapa. Y cuando el barro se haya secado, dice, hay que colgarlo, este barril, en un lugar fresco. Luego, cuando se requiera para su uso, la fruta debe sumergirse en agua y disolverse la arcilla. Esto es, el barril, se le quita la arcilla, ¿verdad? Se disuelve la arcilla y se sumerge en agua. Este proceso mantiene la fruta tan fresca, dice, como si acabara de ser recolectada. Entonces, interesante cómo con este método, entre capas de aserrín, y también nos dicen en este escrito también qué tipos de aserrín utilizaban, ¿verdad? Había aserrines o tipos de aserrino de madera que se utilizaba. No era cualquiera, ¿verdad? Había sus tipos específicos, sus formas específicas. Se iban poniendo capas, ¿verdad? Capa y capa y capa. Con barro de alfarero se sellaba, se ponía en un lugar fresco y se tenía fruta fresca, como recién cortada, para mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, formas que nos dicen en el cual
preservaban. Ahorita, hoy en día, usted y yo pensamos, no, pues es que no tenían refrigeradores como nosotros, ¿cómo van a conservar la fruta? Bueno, pues ellos conservaban la fruta por más tiempo, en mejores condiciones, como las podemos conservar nosotros con todo y refrigerador. Los judíos eran expertos en el arte de conservar frutas, cereales y jugos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el historiador judío Flavio Josefo dice lo siguiente. Dice, encontramos que, según Flavio Josefo, los romanos se asombraron, dice Flavio Josefo, que cuando llegaron los romanos se asombraron de encontrar la fortaleza de Masada. Ahí encontraron vino, aceite, frutas y cereales que parecían recién conservados o recién puestos apenas en esos recipientes, aunque habían estado almacenados por bastante tiempo, por varios años. Ahora, cuando llegan los romanos, dicen, miren, acaban de cosechar esto, miren, está en muy buenas condiciones, como que lo acaban de poner, ¿no? Y dice, eso ya tenía bastante tiempo, ¿verdad? Tenía un buen periodo de tiempo y aún así se miraban en buen estado, bien conservados. El vino, el aceite, las frutas y cereales, que fue lo que encontraron los romanos en la fortaleza de Masada. Y esto está en el libro de Flavio Josefo, ¿verdad? Ahí está la cita, por si usted, Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, usted puede encontrar esta cita. Bien, ahora vamos a la preservación de las uvas. Así era el nombre de este personaje, ¿va? Lucius Junius Moderatus Columella, que es el que estamos mencionando, del 470 después de Cristo. Para que las uvas, ahora nos habla en cuanto a las uvas, dice, para que las uvas permanezcan hasta por un año, note, hasta por un año, dice. Este método era bueno, o era válido, o era el utilizado para preservar o que las uvas permanecieran en buen estado hasta por un año. Dice, las conservarás de la siguiente manera. Cuando hayas cortado las uvas de la vid, ojo, las uvas de la vid, ¿recuerda qué es lo que tomó nuestro Señor Jesucristo? En la última cena, el fruto de la vid. ¿Y qué es el fruto que da la vid? Las uvas. Cuando hayas cortado las uvas de la vid, tratar inmediatamente sus pedículos con brea dura. Luego llena una cazuela de barro nueva con paja, muy similar a los métodos anteriores, con paja, lo más seca posible, tamizada para que no tenga polvo, y pon las uvas sobre ella. Luego cúbrelas con otra cacerola y embadurne alrededor con arcilla mezclada con granaza, y luego después colocar las cacerolas en un desván muy seco y cúbralas con granaza seca. Entonces, este era el método que tenían ellos para conservar las uvas en el mejor estado hasta por un año, según Columella. Luego vemos aquí otra cita también de Columella en agricultura. Dice, algunas personas dicen, siguiendo el mismo método, conserva las uvas verdes en acerrín seco de madera de álamo o de abeto. ¿Okay? Álamo o abeto. Otros cubren las uvas que han recogido de las vides o de la vid cuando no estaban demasiado maduras, en flor seca. Otros, cuando han recogido un racimo, cortan con cizallas las uvas defectuosas que hay en él y luego lo cuelgan en el granero donde hay trigo almacenado debajo de ellos. O sea, otra forma era colgarlos, y abajo había trigo y las colgaban sobre el trigo. Pero este método hace que las uvas se marchiten y se vuelvan casi tan dulces como las pasas. A diferencia del método anterior que nos dijo, este segundo método dice que las uvas se iban secando, haciéndose cada vez más como si fueran pasas. Pero en el anterior dice que se mantenían en buen estado hasta por un año. No cambiaban su consistencia a pasa de uva o ni se acercaban a la pasa de uva, sino que se mantenían hasta por un año, ¿verdad?, en buena condición. También nos dice, otras personas, según Columella, conservaban las uvas sumergiendo los pedículos en brea hirviendo inmediatamente después de cortarlos, luego colocándolos en platos dispuestos en diferentes capas dentro de un barril, a diferentes niveles, que contenían mosto hervido. Otra vez, la sustancia que utilizaban para preservar también las otras frutas que vimos, que mencionamos, era el mosto hervido o el jugo de uva hervido.
lo vertían. ¿Y por qué hervido? Ya lo veremos más adelante. En lugar de mosto, algunas personas usaban cebada, salvado para llenar la barrica con estratos alternos de salvado y uvas. Luego colocaban las tapas y las sellaban, almacenan las uvas en un desván muy fresco y seco. Los métodos de preservación. Después de describir varios otros métodos utilizados por diferentes personas para conservar las uvas frescas, Columela concluye diciendo lo siguiente: diferentes métodos se adaptan a diferentes distritos según las condiciones locales y la calidad de las uvas. O sea que no había un método único, había distintos y variados métodos para preservar las uvas, y cada método se adaptaba a las condiciones, a las temperaturas, al medio ambiente que había en esa localidad. Entonces, mientras que algunos métodos funcionaban mejor para una área, había otros métodos que funcionaban mejor en otras áreas, ¿verdad? Es que había diferentes métodos, no un método único. Plinio, el anciano, que vivió del 23 al 79 después de Cristo, dice: algunas uvas durarán todo el invierno. Fíjese cómo lo dice. Algunas uvas durarán todo el invierno si los racimos se cuelgan del techo con una cuerda, y otras se conservarán meramente en su propio vigor natural al ser colocadas en tinajas de barro, con barricadas puestas sobre ellos y empacados alrededor con pieles de uva en fermentación. Pieles de uva en fermentación. Los ayudaban a conservar. Bien. Ay, creo que se fue muy adelante. Vamos a regresar. Aquí está. Bien, en conclusión, en esta primera parte, dado que las personas de la antigüedad sabían cómo conservar las uvas frescas hasta la siguiente cosecha o más, podemos entender que ellos podían hacer vino sin fermentar, jugo de uva, en cualquier momento del año. No precisamente nada más en o durante la cosecha, sino en cualquier momento del año. Simplemente lo que tenían que hacer es sacar las uvas de aquel jarrón o de aquel contenedor donde las habían puesto, sacarlas y utilizarlas, exprimiéndolas en la copa directamente. Y esta práctica es confirmada por Flavio Josefo también. Y tenemos aquí otra cita. Dice Alad Gedalat: el compendio más antiguo del Talmud dice: uno puede exprimir un racimo de uvas y pronunciar el Kiddush, bendición, pronunciada en la consagración de Sabbat o festival, sobre el jugo, ya que el jugo de uva se considera vino en relación con la ley del Nazareno. Entonces el jugo de uva es considerado vino, pero vino sin fermentar. Bien, hemos acabado con esta primera parte, que es: sí había métodos de conservación y preservación de bayas, de frutas, ¿verdad? De verduras, de cereales, de las uvas en sí mismas, ¿verdad? Sin exprimir, sin haberlas hecho jugo. Tenían métodos de conservación, y algún método que nos narra Columela hasta por un año, ¿verdad? Un año en buen estado se podían conservar. Seguimos entonces. Algo interesante que hacer notar aquí es que la uva entera, si se deja en la vid ahí por mucho tiempo, nunca va a producir vino, nunca se va a fermentar. Lo único que va a ocurrir es que o bien pasa, ¿verdad? O se pudre. Pero nunca por sí misma, por la naturaleza misma, no va a producir fermentación por sí misma. Así nada más, sin que intervenga la mano del hombre. Métodos de preservación. Vamos al segundo punto que vamos a tratar. Métodos de preservación del jugo de uva para que no fermentara. Ahora, ¿cómo que métodos de preservación para que no fermente? ¿Qué no nos dicen allá afuera de que no había métodos para esto, sino que el jugo inmediatamente, si no se bebía en el instante que se exprimía, se fermentaba naturalmente, así solo, y se hacía vino fermentado? Pues esto no es cierto. Y de hecho, las personas preferían más el jugo o el vino sin fermentar que el vino fermentado, que el vino alcoholizado. Y ahorita lo vamos a ir viendo, porque ellos te va a entender por qué hago estas declaraciones. Ahora, en este punto vamos a ver
4 puntos importantes, no 4 puntos, 4 formas importantes en las cuales ellos preservaban el jugo de uva para que no fermentara, que no se hiciera alcoholizado. Vamos a ver el primero, que es hirviéndolo, ¿verdad? El método de hervir el vino, el jugo de uva sin fermentar, hirviéndolo. Número 2, exprimirlo de una manera suave, ¿verdad? Por eso usaban los pies, ¿verdad? Para hacer esta presión, y luego todavía después lo filtraban para evitar que fermentara. El tercer método era manteniéndolo en un lugar fresco, lo cual impedía la fermentación. Y el número 4 es por fumigación. Vamos a ir viendo citas históricas de cada uno de estos métodos. ¿Cuál era el más usado? El primero, por eso está en orden. El primero era el más utilizado porque era el más fácil de aplicar, el más fácil de hacer, que se podía almacenar por mucho tiempo. ¿Cuál es ese primer método? Bueno, hirviéndolo. Al hervir el vino recién exprimido, ¿qué es lo que sucede? El jugo, exprimían el jugo de uva o sacaban el jugo de uva, lo filtraban, lo ponían a alta temperatura a hervir, ¿verdad? Y la mayoría de los agentes de estas bacterias, de estos microorganismos que están o que producen la fermentación morían al ser expuestos al calor o a la alta temperatura, y son destruidos en su mayoría. Entonces se ponía a hervir. El agua del jugo o el líquido que traía el jugo de uva se evaporaba y el contenido de azúcar se incrementaba, obviamente. ¿Por qué? Porque todo el contenido líquido o el agua que contenía el jugo se empezaba a evaporar y se empezaba a concentrar, lo cual hacía que el contenido de azúcar aumentara. Se incrementa el evaporarse el líquido. Esto impide, al incrementarse el contenido de azúcar, es mucho más difícil que la levadura que sobrevivió al calor pueda fermentar, porque de hecho demasiada cantidad de azúcar en el líquido afecta la fermentación. Muy opuesto a lo que he leído por ahí en algunos escritos de los testigos de Jehová, que dicen, no, mientras más azúcar, más fermentaba. No es cierto. Eso es falso, y lo vamos a ver también. Si la cantidad de azúcar sobrepasaba el límite requerido, aunque hubiera levadura ahí, no fermentaba. No podría fermentar. Entonces obtenían ellos como un jarabe, ¿verdad? Un jarabe concentrado, el cual, si se deseaba beber, solamente se diluía un poco de este jarabe en agua, ¿verdad? Y se tenía jugo de uva. Otra vez, muchos de nosotros hacemos esto. En México recuerdo que hacían esto con, por ejemplo, cuando querías hacer un cierto concentrado de tamarindo, ¿verdad? Lo ponías a hervir en agua el tamarindo y lo dejabas hasta que se espesara, ¿verdad? Aquella agua, y se hiciera un tipo de miel de tamarindo. Igual con la jamaica, igual con otras bebidas. Y luego, ¿qué se hace? Mi esposa, por ejemplo, nos hace agua de Jamaica, pone a hervir la flor de Jamaica hasta que llega a este punto de extraer todo el concentrado, y luego ya cuando quieres beber agua de Jamaica, pues simplemente tomas una porción, ¿verdad?, pequeña del concentrado, y lo demás pones agua, ¿verdad?, sin sabor, agua natural, la mezclas y tienes agua de Jamaica. Entonces hacían muy similar lo mismo con el jugo de uva. Están pasando los aviones de los helicópteros del ejército. Por aquí está una base militar cerquitas y pasan constantemente. Bueno, entonces hacían este jarabe y este se mantenía por mucho tiempo. Muchas fuentes históricas confirman que esta era una práctica común, e inclusive hasta hoy en día, hasta hoy en esta época, en épocas actuales, se sigue utilizando esta misma forma de conservación. Y vamos a ver algunas de ellas, algunas citas más actuales, ¿verdad?, también de estos temas. El poeta romano Virgilio, del 79 al 19 a.C., en sus Georgias, describe un ama de casa cómo hacía este tipo de conservación del jugo de uva. Dice, ella hierve junto al fuego la humedad del mosto dulce y quita con hojas la espuma
ondulada del caldero hirviendo. Entonces nos describe que las señoras ponían a hervir, ¿verdad? Estos recipientes donde ponían al fuego el jugo de uva, ¿verdad? Recién exprimido. Y mientras estaba hirviendo toda esa espuma que se generaba, la iban retirando, le iban quitando del jugo. Mientras estaba hirviendo, iban retirando toda aquella espuma. Columela nuevamente dice: conservar el mosto en éxito hirviéndolo, reduciéndolo un cuarto o un tercio, y si lo rebaja más de la mitad tendrá un mosto mucho más espeso. Y hasta tenía un nombre específico, lo llamaban de frutum. ¿Qué quiere decir esto? Hay registros históricos que nos dicen que generalmente lo reducían, o sea, hasta que un cuarto o un tercio, ¿verdad?, del total que habían puesto a hervir. Pero había ocasiones en que llegaban a que era realmente espeso, porque lo dejaban que se fuera todavía quitando la más cantidad de agua posible, ¿verdad? Y lo llamaban de fruto. También Columela nos dice, sigue diciendo en su mismo libro de agricultura, pero en otra cita, dice: calentaremos primero el horno con fuego suave y solo con pedazos muy pequeños de leña, que la gente del campo llama cremía o brosa, para que hierva el mosto sin prisas, despacito, como cuando estamos haciendo leche quemada. El hombre encargado de esta ebullición, estarlo cuidando, debe tener preparado coladores hechos de juncos o escobas, pero estos últimos deben de estar en estado crudo, es decir, no golpeados con un martillo. Él debería remover los asientos que se hayan depositado en el fondo y llevarlos hasta arriba. Luego debe quitar con el colador cualquier escoria que quede en la superficie y debe seguir haciéndolo hasta que el mosto parezca limpio de todos los residuos, de todas las cosas que pueda estar. Debe estar dando vueltas constantemente, colándolo, quitando, como decíamos en Virgilio, como decía, quitando la espuma, quitando los pequeños fragmentos que puedan irse al fondo, sacarlos, los que esté flotando por ahí, estarlo colando constantemente para que quede lo más limpio posible, que no vaya a quedar una cascarita, que no vaya a quedar una semilla por ahí de la uva. Entonces mientras estaba en el fuego, se estaba colando constantemente. Luego nos dice: si sobra leña, es mejor hervir el mosto y quitar toda la espuma. Otra vez, nuevamente la espuma era importante quitarla, según nos dice Virgilio también. Si esto se hace, la 10ª parte se perderá, pero el resto, note cómo lo dice. Si se hace correctamente, quitando la espuma, quitando los residuos que quedan, dejándolo lo más líquido posible, hirviéndolo para que vaya lentamente bajando, ¿verdad?, en su consistencia. Si se hace correctamente, dice, se conservará para siempre. O sea, por mucho tiempo les duraba, ¿verdad?, el jugo de uva, si lo hacían a través de este método. Entonces, desde ahí, con estas citas que tenemos de la época, podemos fácilmente derrumbar el argumento de que no, pero es que la cosecha había sido ya hace tiempo, entonces nada más se tenía vino fermentado. No es cierto. Ya vimos que podían preservarse las uvas completas con todo el racimo, y también podía preservarse, a través de hervirlo, el jugo de uva sin fermentar. Vuelve a decir Columela en su mismo escrito de agricultura, dice: cualquiera finca donde el vino a menudo se vuelve ácido. En este caso se echaba todo el mosto en el caldero y servía hasta que se evaporaba la 10ª parte. Después, cuando se haya enfriado, debes verterlo en vasijas, taparlo, sellarlo. De esta manera se mantendrá más tiempo y no le correrá ningún daño. La Enciclopedia Bíblica, Literatura de John Quinto, dice: la Mishana afirma que los judíos tenían la costumbre de usar vino hervido. ¿Cuál es el vino hervido? Este que estamos viendo, ¿verdad? Dice: no hierven el vino de la ofrenda elevada porque lo disminuye. En consecuencia lo espesa, haciendo así necesario mezclar el agua con él cuando se bebe, pero se añade inmediatamente. Y ahí está la cita. Entonces tenían la tradición o la forma de usar el vino hervido, ¿verdad?, que era el jugo de uva sin fermentar.
La siguiente. Algunos otros que mencionan este método, que son registros más actuales, no de la época, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, sino más actuales, por ejemplo, misioneros que fueron a esas regiones, ¿verdad?, a la región de Constantinopla. Nos dice, por ejemplo, el reverendo Henry Holmes, en mayo de 1848, nos hace mención de cómo la gente utilizaba aún este método de hervir el vino sin fermentar o el jugo de uva, y para preservarlo por mucho tiempo y poder estar bebiendo de él a pesar de que había pasado mucho tiempo de la cosecha. W. G. Brown también, que viajó extensivamente por África, Egipto, Siria, del 1792 a 1798, nos vuelve a describir este mismo método en sus escritos. El profesor de química de Berlín de 1759, ahí está su nombre, Gaspar, también nos dice en cuanto a este método. Muchos, y hay más, no quise poner tantos, ¿verdad?, pero hay más misioneros, religiosos que fueron a estas regiones en esas épocas, ¿verdad?, y épocas más actuales, que nos dicen que este método es ampliamente conocido y se sigue utilizando. Entonces, en conclusión, este método se encuentra en países del Mediterráneo. Por ejemplo, en países del Mediterráneo a este vino hervido se le llama vitocotto, o en Italia a vin cuit, o en Francia nardec, en otras partes conocidas como sopa vini o dips. Entonces es conocido este método de conservación del jugo de uva sin fermentar. En el monte Líbanus, que es Roan, se elaboran buenos vinos, dice este John Kitto, se elaboran buenos vinos, pero en su mayor parte son vinis cuits, o sea, vinos hervidos. El vino se conserva en tinajas. Entonces, este John Kitto nos dice que en el Líbano y en toda esa área hay muchos buenos vinos, pero en la mayoría, en su mayor parte, son vinos hervidos. ¿Qué quiere decir? Jugo de uva hervida preservada a través de este método de hervirlo, ir quitando la espuma que hace, ir colándolo, ¿verdad?, sacando todos aquellos residuos y que vaya disminuyendo, ¿verdad?, el agua se siga evaporando y que se vaya haciendo cada vez más espeso y más dulce, para que quede una especie de jarabe. Entonces, sí existía y sigue existiendo este método. Vamos al segundo método. El segundo método es presionar muy suavemente las uvas y filtrarlo, ¿verdad? La filtración del abdomen, ¿verdad?, por el cual se puede prevenir la fermentación del jugo de uva. Esto que se encuentra en ¿cómo se le llama? La levadura, ¿verdad?, si podemos llamarlo así, que hace que, o el microorganismo que hace que el jugo empiece a fermentar, se encuentra en el revestimiento de la piel de la uva. Y en la envoltura de la semilla de la uva recubre todo esto, este microorganismo, que si se muele o se tritura la semilla de la uva o se daña de muy seria manera la piel o la envoltura de la uva, pues se liberan estos elementos albúmina, que contienen los agentes de fermentación, conocidos como fermentos o levaduras. Entonces, ¿cómo trataban de evitar esto? Bueno, mediante procesos cuidadosos. El jugo de uva se puede separar de la pulpa en fermentación. Los antiguos entendieron este principio y lo aplicaron de dos maneras. Prensando suavemente, por eso lo prensaban las uvas con los pies, y se obtenía este jugo, ¿verdad?, que se prensaba con los pies y se filtraba todavía para que no se fuera nada de este recubrimiento de la piel o de las semillas. Luego, con lo que seguía quedando ya ahí, que ya el pie no había podido extraer, pero todavía tenía jugo, bueno, eso se volvía a tomar y se pasaba por prensas, ¿verdad?, que eran hechas de piedra o de diferente material, ya de una manera más fuerte, pero ahí al exprimirlas o al prensarlas de una manera más fuerte, pues ya se rompía de mala manera la piel y las semillas, lo cual provocaba que esto se usara ya para vinos fermentados, porque
ya se había desprendido a través de esa presión excesiva las levaduras o los fermentos en el jugo. Entonces, estos métodos se nos dicen de prensado suave y pisado suave y filtración. Se nos menciona, por ejemplo, con el poeta romano Virgilio, del 70 al 19 a.C. Dice, menciona la tela o cola como una de las piezas estándares del equipo de la prensa de vino, prelum. Su propósito, como lo señala Plinio, era eliminar las sustancias fermentables del jugo. Dice, los vinos son más beneficiosos cuando toda su potencia ha sido superada por el colador, saco, así le llamaban. Era un tipo de tela, ¿verdad? El saco. Entonces se pisaba suavemente y luego este vino, ¿verdad? Le quitaban la potencia o sabían que no iba a fermentar, sí, lo pisaban suavemente y luego lo colaban, ¿verdad? Por medio de esto llamado saco, ¿verdad? Lo filtraban lo más posible para que fuera todavía más difícil de que ese jugo fuera a fermentar. Dice Columela, písalas al cuarto día y vierte el mosto, que no debe tener nada de la última exprimida. Entonces, jugo nada más, nada, no residuos. El verbo latino que se usa para pisar es calcato, que significa pisado a pie. Por eso les decía que el pisado suave que hemos visto, ¿verdad? En los videos en internet, que ponen una vasija grandota, ¿verdad? De madera y echan la uva y empiezan con sus pies a pisarlos para exprimir las uvas. Bueno, esto se hacía precisamente para evitar que se soltaran o se liberaran esto que está en las semillas de las uvas y en la piel de la uva, que es lo que hace que fermente. Luego, cuando iba saliendo ese jugo, se iba colando con este llamado saco, ¿verdad? Así el jugo debía extraerse después de pisar las uvas con el pie y antes de exprimirlas con el pesado travesaño o tortivo. Entonces, les decía, después de que ya se fueron pisadas con el pie, lo que quedaba, que todavía iba a tener jugo, ya se llevaba este llamado tortivo, ¿verdad? Travesaño, que este sí iba a liberar la levadura de fermentación ubicada en el revestimiento de la piel de las uvas. ¿Por qué? Porque ya la presión que se iba a realizar sobre las uvas que habían quedado ahí o iba a ser muy fuerte, que iba a romper las membranas, ¿verdad? Todo esto recubrimiento de las semillas y de la piel, que iba a hacer que fermentara, que se liberaran las levaduras. Entonces, este era otro método de conservar el jugo sin que fermentara. Columela sigue diciendo, para que el mosto quede siempre tan dulce como si estuviera fresco, haced lo siguiente. Ahora nos da un método. Antes de poner las pieles de uva bajo el prensado o de ese artefacto duro, tome de la cuba un poco de mosto lo más fresco posible y póngalo en una jarra de vino nueva. Luego recúbralo y cúbralo cuidadosamente con brea para que así no pueda entrar agua. Luego hunda toda la jarra en un charco de agua fresca y fría para que ninguna parte sobresalga de la superficie. Luego, después de 40 días, sáquelo del agua y el mosto se mantendrá dulce hasta por un año. Hasta por un año. Fíjese, aquí está mezclando dos métodos y ese que vamos a ver. Ya vimos el primero, que era hervirlo. El segundo era pisarlo suavemente y filtrarlo. Aquí está utilizando el segundo método con el tercero. El tercero es mantener un lugar fresco para asegurarse de que la baja temperatura prohíbe o inhibe a la levadura a realizar su trabajo. Entonces no fermenta. Pero para asegurarse de esto, lo que hacían era pisado suave, colaban, ¿verdad? El jugo que iba saliendo para que no se fuera ningún residuo. Lo colaban en este saco. Luego, para todavía asegurarse más de que se iba a mantener sin fermentar, lo ponían en un jarrón sellado para que no entrara agua y luego lo sumergían en agua fresca y fría y ahí lo dejaban y podían mantenerse dulce hasta por un año. Hasta por un año sin fermentar. Sin fermentar. Plinio, del 23 a 79. Este jugo de uva sin fermentar se hizo secando las uvas al sol y luego exprimiendo suavemente el jugo.
Algunas personas, explica Plinio, hacen este vino a partir de uvas blancas dulces que maduran temprano, secándolas al sol hasta que quedan un poco más de la mitad de su peso y luego exprimen suavemente el jugo. ¿Ok? Eso es otro método que nos dice por ahí Plinio. Plutarco, biógrafo y moralista del primer siglo. El vino se vuelve viejo o débil en fuerza cuando se filtra con frecuencia. Entonces, mientras más veces se filtraba, se quitaban los residuos, pues más débil, dice él, era el vino. ¿Qué quiere decir? Pues no fermentaba. Así excluida la fuerza del vino, no inflama el cerebro, ni infesta la mente y las pasiones, y es mucho más agradable de beber. Punto interesante esta cita que nos hace aquí Plutarco. Dice que era mejor el vino, para ellos desde su perspectiva, mejor era para ellos el vino no fermentado. Y nos da las razones, porque no inflama el cerebro, no daña la mente y no nos saca a hacer cosas, las pasiones ocultas que hay en las personas. Y es mucho más agradable de beber. Nos está diciendo que este es el buen vino, el mejor, el más agradable de beber, el bueno. Desde su perspectiva, hoy en día si le pregunta a las personas cuál es el buen vino y le dice, pues este es el buen vino, el jugo de uva, no, eso no es vino, eso es jugo, el vino es el que tiene alcohol. No, para ellos no, para la antigüedad no. Para ellos el mejor vino era el que no estaba fermentado, el que no alteraba ni inflamaba el cerebro, ni la mente, ni tu capacidad de razonamiento, ni tus emociones. Ese era el más agradable de beber. ¿Y cómo se obtenía este vino? Para que no se fermentara, filtrándolo y exprimiéndolo suavemente. Este es el segundo método, ¿verdad? Segundo método de conservación. Esto nos ayuda a entender, pues, cuál es el buen vino de Juan 2:10, ¿recuerda? Pero tú has dejado hasta ahora el buen vino. ¿Cuál era el buen vino? Si tomamos la cita que acabamos de leer, el buen vino era el que no inflamaba la mente, ni el pensamiento, ni las emociones. La razón del vino filtrado, según Plinio, es que la gente pueda beber más cuando se reduce su fuerza. Por eso se le llama buen vino, porque no te altera de igual manera como el fermentado. Por eso en las bodas de Caná, en Juan 2:10, dice, ¿tú has reservado en buen vino hasta ahora? Entonces, el buen vino, para ellos, era ese vino no fermentado que no alteraba a las personas, que podían, como dice este historiador, ¿verdad?, beber más sin tener los efectos tan inmediatos como se tenía con el vino fermentado. Según Plinio, ¿verdad?, historiador naturalista. Delfín, sobre las palabras de Horacio, dice, cuela el vino. Los antiguos filtraban y tiraban sus residuos, ¿verdad?, repetidamente antes que pudieran haber fermentado. Estaban filtrando constantemente varias veces. Y así los restos que nutren la fuerza del vino, al ser eliminadas, hicieron que el vino mismo fuera más líquido, más débil, más ligero y más dulce y más agradable de beber. Entonces, al filtrarlo muchas veces, hacían que el vino fuera más líquido, más débil, más ligero, más dulce y más agradable de beber. Otra vez, el buen vino. El buen vino. El buen vino no es el vino fermentado. Según desde la perspectiva de los hombres de la época, ¿verdad? Vamos al tercer método. El método de mantenerlo en un lugar fresco. Y otra vez se mezclaban aquí el método 2 con el método 3. ¿Qué quiere decir esto? Se exprimía suavemente, se filtraba, ¿verdad?, para que no se liberaran las levaduras. Se colaba varias veces, luego se ponía en este jarrón, se sellaba y se metía en un lugar fresco. ¿Por qué en un lugar fresco? Bueno, esto es en una cisterna, ¿verdad?, por ejemplo, en estos pozos profundos o norias, ¿verdad?, pozos profundos. Está más fresco en esos lugares, se metían hasta estas norias donde los cubriera el agua y que pudiera mantenerse una temperatura fresca de menos de 40 grados Fahrenheit o menos de 27 grados centígrados, de 27 hacia abajo. ¿Por qué? Porque a esa temperatura de menos de 40 grados Fahrenheit o 27 grados centígrados hacia abajo se detiene la fermentación. El vino no fermenta. El jugo de uva no fermenta.
porque a menos de 27 grados se detiene la fermentación. Y a más de 80, de 75 a 80 grados hacia arriba. Si tú agarras exprimes de mala manera las uvas, no las filtras, no evitas que se vayan estas levaduras a tu jugo y las dejas en un jarrón a más de 75, 80 grados Fahrenheit, que obviamente las temperaturas en el área donde viven los judíos supera por mucho esta temperatura. Se sabe bien por registros históricos y por muchas fuentes de que en verano las temperaturas llegan hasta 100, 115 grados Fahrenheit. En las noches 86. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el jugo de uva? El vino sin fermentar. Se hace vinagre, se pierde, se echa a perder. Nadie va a estar tomando vinagre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más de 75, 80 grados Fahrenheit, el vino se echa a perder. Se hace vinagre. Y menos de 40 no fermenta. No se hace vino alcoholizado. No se produce alcohol. Entonces, por eso, las personas, sabiendo eso, lo metían en estos jarrones, los sellaban, ¿verdad? Y los metían en lugares donde pudieran encontrar que se mantuviera fresco. En cisternas, en lugares que tuvieran agua, ¿verdad? Que mantuviera la temperatura de 27 grados centígrados hacia abajo para que no se fermentara. El antiguo estadista romano Catón, que vivió en el 160 aproximadamente antes de Cristo, dijo: si quieres tener mosto, o sea, jugo de uva, todo el año, pon el jugo de uva en una ánfora y sella el corcho con brea. Luego tienes que hundirlo en un estanque de peces. Después de 30 días sacarlo. En este caso, este método que nos dice, o lo que hacían era que lo metían en esta agua, en este estanque, ¿verdad? Lo dejaban 30 días y lo que sucedía es que se separaban, ¿verdad? Los sólidos se iban hacia el fondo y la parte líquida quedaba en la parte de arriba. Luego, cuando se sacaban después de los 30 días, se tomaba solamente la parte de arriba, la que no tenía los sólidos. Y era jugo de uva durante todo un año, decía, ¿verdad? Este estadista romano Catón. Columela, nuevamente. Mencionamos mucho a Columela, ¿verdad? Escribió muchísimo en cuanto a este tema, estos temas de la agricultura. Dice: para asegurar que el mosto permanezca siempre dulce, Columela prescribe este procedimiento. Antes de poner las pieles de uva bajo la prensa, bueno, ya lo vimos, será hasta por un año se podrá mantener. Luego dice también en otra cita: mientras esté adecuadamente frío, permanecerá en buenas condiciones. Mientras se mantenga en un lugar frío lo suficiente, ese vino no va a fermentar. Plinio proporciona una descripción similar de este proceso hablando del vino dulce llamado agleukos por los griegos y siempre mostum o mosto permanente por los romanos. Dice: se necesita cuidado para su producción, ya que no debe dejarse fermentar. Esa es la palabra que utilizaban los romanos para designar el paso del mosto al vino. En consecuencia, tan pronto como se saca el mosto de la cuba y se pone en barricadas, se sumergen las barricadas en agua hasta que pasa el solsticio de invierno y comienza un clima frío regular. ¿Okay? Y esta era una forma para preservar el jugo de uva sin fermentar. Este método de conservación del jugo de uva debe haber estado en uso mucho antes de la época de Plinio, porque Columela dice: porque Catón del 234 al 149 a.C. menciona 2 siglos antes de que ellos lo escribieran, ¿verdad? Dice: si quieres conservar el jugo de uva durante todo el año, pon el jugo de uva en una ánfora, sella un tapón con brea, hundirse en el estanque, sáquelo después de 30 días y permanecerá dulce todo el año, o sea, sin fermentar. Y esto lo toman de un procedimiento que ya se menciona siglos atrás por Catón, del 234 al 149 a.C. Entonces, siglos antes ya se sabían de estos métodos de preservación. Pritchard, arqueólogo antiguo de Gabaón, del antiguo Gabaón, hicieron este experimento. O sea, miraron estos registros, estas notas de Catón, de Columela,
Y dijeron, ¿será cierto? Bueno, él andando excavando ahí en su arqueología, encontró estos artefactos, ¿verdad? Estas ánforas, estos contenedores, ¿verdad? Estos jarras de vino selladas con esta película o esta sello de aceite de oliva. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues dijeron, vamos a duplicar, vamos a hacer un experimento, vamos a ver si es cierto que se conservaba. Entonces, los excavadores almacenaron una jarra de vino, de igual, sellada, con una película de aceite de oliva durante todo un mes en las bodegas de Gabaón, en un lugar fresco, imitando, ¿verdad?, lo que habían oído de que se tenía que hacer para su preservación. Dudaban, ¿verdad? Los vinicultores le decían que sí podía ser y él decía que estaba dudoso, entonces lo almacenaron una jarra de vinos con esta película de aceite, igual con los mismos procedimientos que encontraron en los historiadores, y para su deleite encontraron que al final del mes, ellos lo dejaron un mes nada más, el vino estaba perfectamente conservado, no se había fermentado. La razón era que el aceite, esa cera o ese aceite que ponían alrededor de la tapa como sello, evitaba la oxidación del vino, evitaba que entrara el oxígeno, y al no haber oxígeno, pues no hay fermentación, porque una de las cosas necesarias para que ocurra la fermentación es que tiene que haber una cierta cantidad de oxígeno. Bien. Y temperatura adecuada. Entonces dos de las cosas necesarias para la fermentación no se llevaban. No había la temperatura adecuada y no había oxígeno para que se llevara a cabo la oxidación. Un cuarto método es este método con fumigación con sulfuro. Era el menos utilizado, pero sí se utilizaba por algunos. ¿Por qué era el menos utilizado? Porque podía influir en el aroma y en el sabor del jugo, ¿verdad? Podía cambiar un poco. Sí prohibía o conservaba de que no se fermentara, pero no era muy agradable el olor. En algunas ocasiones el sabor tampoco. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, el dióxido de sulfuro absorbe el oxígeno del aire y prohíbe que la levadura empiece su proceso, ¿verdad?, de fermentación. El dióxido de azufre se usa ampliamente hoy en día en las industrias de vino para tratar algunas infecciones o unos problemas que se dan con la producción del vino. Entonces, hasta hoy en día se sigue usando en manera industrial el dióxido de azufre. Pero en aquellos tiempos se usaba para preservar el vino. Plinio habla de Catón del 160 a.C., quien menciona el azufre, menciona este método de usar el sulfuro. Horacio también alude a esta práctica en un poema dedicado a la celebración de un feliz aniversario. Este día festivo, cada vez que el año gira, saca un corcho bien echado de su jarra puesta sobre él para beber el humo en el consulado de Toulouse, es decir, peleas y enfados. Lo que hacían era, había dos formas. Una, ponían un tipo de vela, ¿verdad?, para que empezara a salir este humo, y este humo hacían que fuera directamente hacia donde estaba la boca, donde estaba el líquido con el jugo, y hacían que se llenara la parte de arriba y luego lo sellaban rápidamente para que quedara este humo ahí. Otra forma era que los jarrones vacíos los trataban previamente, ¿verdad?, boca abajo con el humo, para que también las paredes las llenaran o se impregnaran de este humo, y luego vertían el jugo y lo sellaban también rápidamente. Entonces eran unas formas de que lo usaban, pero era muy poco utilizado por este inconveniente del olor, e inclusive del sabor. Conclusión: los pueblos antiguos tenían al menos 4 métodos de conservación del vino sin fermentar. Entonces ya vimos 4. Uno muy famoso, ¿verdad?, y muy fácil de hacer, que simplemente era ir hirviendo y ir removiendo la espuma y sacando los residuos hasta que se hiciera un tipo de jarabe. Muy fácil de hacer. Y preferían conservarlo sin fermentar debido a la facilidad para hacerlo. No necesitaban muchos problemas. Simplemente fuego y estar hirviéndolo
lentamente, que se fuera disminuyendo hasta que se hiciera jarabe y listo, ¿verdad? No había más que hacer. Se mantenía así, podían beber jugo de uva, ¿verdad? Todo el año. Entonces tenemos que sí se podía haber jugo de uva fresco por mucho tiempo, ya sea se podía tener jugo de uva fresco porque se conservaba la fruta entera, la uva entera, o por los diferentes métodos de conservación del jugo de uva sin fermentar. Entonces se podía conservar en jugo o se podía conservar en la fruta por bastante tiempo. Así es que Jesucristo bien tuvo al alcance de su mano uvas frescas para exprimirlas, o bien pudo tener a su alcance jugo de uva, ¿ya?, conservado de alguna de estas cuatro maneras, cuatro formas. Bien, aquí nos vamos a quedar en este video y vamos al siguiente video. En el siguiente video vamos a ver si es cierto que era tan fácil y tan sencillo la elaboración del vino fermentado. Porque lo hacen ver como si fuera algo sumamente sencillo, ¿eh? Nos dicen, no, nomás lo tenías ahí y si no te lo tomabas en el instante, solo se hacía vino en el instante. No es cierto. Vamos a ver lo difícil y lo complicado de la elaboración del vino fermentado. Conservar el vino era sumamente sencillo. Hervirlo, ¿verdad?, ir sacando los residuos, ¿verdad?, la espuma, y ya lo tenías listo. Pero el vino fermentado era muy complicado y lo vamos a ver por los mismos historiadores. Entonces aquí nos quedamos. Síganos acompañando en el siguiente video. Y toda esta información que le estoy dando, ahorita usted dirá, pero pues son puros datos históricos. Bueno, nos va a llegar a entender la conclusión cuando lleguemos ya en los próximos videos a los argumentos de pasajes del Nuevo Testamento que nos dicen, pero es que no tenían método de conservación, por eso solamente tenían el método de vino fermentado. No es cierto. Ya en este primer video vimos que eso es falso. ¿Okay? Y también el otro argumento de que es bien fácil, ¿verdad? Era más fácil para ellos tener vino fermentado porque se fermentaba naturalmente así sencillo, y conservarlo fresco de otra manera muy complicado. Tampoco es cierto. Lo vamos a ver en este siguiente video. Así es que quédese con nosotros para este siguiente video y siga estudiando con nosotros este tema. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor